que comparte los temas de la vida universitaria en diálogo con los contenidos de la unidad curricular Introducción a la Universidad. Un acercamiento a las y los estudiantes a la institución universitaria con más de 175 años de historia. Te cuento la universidad. Nuestro objetivo, facilitar el ingreso a la trayectoria educativa, en particular de la Facultad de Información y Comunicación, y dar a conocer las oportunidades que la UDELAR ofrece para la formación. Te cuento la universidad reúne la experiencia de protagonistas en la UDELAR y la información necesaria para aquellas y aquellos estudiantes que se integran a la vida universitaria y al cogobierno, así como el desarrollo de sus trayectorias curriculares. Te damos la bienvenida a este nuevo recorrido. Esperamos que este ciclo radial les motive a profundizar en la vida universitaria que hoy comienza. Buenos días. Ya andamos por acá. Es un gusto encontrarnos nuevamente con ustedes a través de Uniradio. Están escuchando Te Cuento la Universidad. En el programa de hoy vamos a continuar conversando sobre la historia de nuestra universidad con Emma. Sí, en este ciclo radial esperamos que a través de este nuevo canal ustedes se motiven, puedan escuchar distintas miradas, puedan recorrer temas complejos y que tienen tanta historia y que nos ayudan a entender el hoy. Y para eso es que vamos a contarles un poco de cómo vivimos estos años, qué pasó después del proceso de recuperación democrática y bueno, cómo han ido cambiando las distintas formas de lo que es la universidad hoy y de todo lo que nos compromete, ¿no? Sí, como les contamos, vamos a conversar con Emma, que fue docente de esta casa de estudios, tiene formación específica en historia vinculada a la enseñanza, orientado hacia la divulgación, podríamos decir, y nos acompañó en los programas anteriores para darnos contexto y presentarnos cómo algunos temas y discusiones que tenemos hoy en día en realidad tienen un largo recorrido y se han construido en décadas o en siglos de historia de la universidad. Gracias, Emma, por acompañarnos. Es un gusto recibirte. Muchas gracias a ustedes por invitarme una vez más y que esperemos que con hoy sí cerremos el ciclo de la historia de la universidad, aunque siempre en historia siempre se puede seguir profundizando y complejizando sobre todo el estudio, ¿no? Pero bueno. Sí, en ese marco vale también compartir con los estudiantes que es lo apasionante que tiene la historia, ¿no? Que uno se puede organizar y armar, el entender, quizás como había sido inicialmente en un programa, decimos, bueno, mencionamos estos temas, vamos, y después empiezan a encontrarse cosas que nos ayudan a entender el hoy. Entonces un poco este espacio para reivindicar la historia y para decir que el entender y el comprender las cosas, una cosa que trabajamos con Dante, también la intercambiamos con Lourdes Díaz, la importancia de darnos tiempo del contexto, de poder entender y de que si en vez de un programa son 3, es lo que es necesario y es lo que vale la pena. Entonces para nosotros ha sido un gusto porque hemos abordado otros temas de la universidad desde la historia que nos ha permitido entender las funciones universitarias, el hoy y demás. Así que más que agradecidas de tener una historiadora con nosotros. En el programa anterior mencionábamos, ¿no? Hablábamos sobre la Universidad de la República, su interés o su vocación en atender la composición social, las necesidades de desarrollo del país, ¿no? Habíamos hablado, por ejemplo, los problemas de la tenencia de la tierra en la época de la independencia, y bueno, ya entrando en la década de 1960, la universidad, junto a distintos colectivos como los estudiantes y los docentes, y sus trabajadores docentes y no docentes, tiene un paulatino vuelco o aumenta su vuelco en realidad hacia los problemas y reclamos de algo de lo que podríamos denominar como las amplias mayorías del país, que se expresaron en ese momento a través de la CNT, FUCBAN y otros movimientos sociales. En este contexto de la década de 1960, ¿cómo es que se dan las condiciones para llegar al golpe de Estado o cómo es que termina estos años en la dictadura cívico-militar?
hay que entender, como siempre en historia, como proceso de larga duración, este periodo, ¿no? Y vieron que esto, lo que tú decías, Jimena, de lo interesante y de cómo, bueno, nos llevó más tiempo y demás, porque en historia es como que siempre tirás de un hilito, ¿no? Y se te arma toda una tela, y tirás de otro y se te arma otra. Entonces hay que ir como siguiendo esas cosas, porque uno dice, bueno, la historia de la universidad, pero después ahí tenés en qué contexto se desarrolla esto, qué pasa con el movimiento estudiantil, qué pasa con los docentes, qué pasa con los planes, que son todos subtemas, pero que son temas en sí mismos, ¿no? Entonces yo creo que hay que entender la década del 60 como una década que no necesariamente, esto es otra cosa siempre muy importante en historia, que ya lo dijimos, la crisis de los 60 no tenía por qué derivar en un golpe de Estado. Es decir, en historia no están predispuestos los hechos para que sean como fueron. Si sucedió, si hubo un golpe de Estado y se instaló una dictadura que duró 12 años en el Uruguay, es porque hubo una vocación para que eso sucediera. No es que, bueno, como el Uruguay estaba en crisis y nadie podía gobernarlo, entonces vinieron los militares y se instalaron. No es eso. Hay una vocación, hay un plan para instaurar esto, que se enmarcan en un paraguas, digamos, que nosotros conocemos como la doctrina de la seguridad nacional, y que se dio en el Uruguay, pero se dio en la Argentina, en Chile, en Brasil ya se había dado en el año 64, en Paraguay ya estaba desde los 50, ¿no? Entonces hay que verlo en este contexto general, en donde hay un decaecimiento de las instituciones democráticas, ¿no? El Parlamento, que había sido un Parlamento, uno escucha los discursos de los parlamentarios y impresionan hoy en día, ¿no? Impresionan por el nivel, por la cultura que tenían, por el nivel político de análisis y demás, pero ese Parlamento no está pudiendo acompañar el gobierno, digamos, ¿no? El gobierno de Pacheco Areco fue un gobierno muy autoritario, gobernó prácticamente la mayor parte de su gobierno bajo el régimen de medidas prontas de seguridad, que ponen a los derechos de los ciudadanos, los ponen ahí, los dejan como encerraditos, digamos, ¿no? Suspendidos, con un gobierno muy autoritario, muy personalizado. Pacheco Areco personaliza mucho en sí mismo y con una eclosión de movimientos sociales, por supuesto, a partir de, como tú decías, la organización de la CNT, es decir, la unificación sindical. Esto también es una característica propia del Uruguay. En la conmemoración del 1 de mayo ha estado este tema sobre la mesa. No en todos los países del mundo hay una única central sindical. No estoy haciendo un juicio de valor si eso es bueno o si eso es malo, pero en muchos momentos en el Uruguay funcionó muy fuertemente, ¿no? Justamente, por ejemplo, en el momento del golpe de Estado, ¿no? La respuesta sindical fue una respuesta única, digamos, ¿no? Se ocuparon todos los lugares de trabajo, se paralizaron todas las actividades, y después de unos días, bueno, eso empezó a sufrir discusiones internas, y también es muy difícil sostener una huelga por mucho tiempo, ¿no? Por tiempo indeterminado, porque hay que vivir también, ¿no? Sin embargo, fue algo que marcó al Uruguay y que hoy se sigue recordando, y que también de alguna manera había todo un ambiente fermental desde la sociedad civil, desde la universidad, como estas instituciones, como fue el Parlamento, pero la universidad de alguna manera seguía siendo como un pilar, ¿no? En esos primeros años era como muy interesante. Y de hecho la universidad, la FEU, inmediatamente emitió una declaración, igual que la CNT, igual que algunos partidos políticos, sectores de los partidos tradicionales, el Frente Amplio incluso saca una declaración conjunta con el sector del Partido Nacional de Wilson Ferreira Aldunate, el sector del vallismo de Jorge Valle saca una declaración en contra de la dictadura, y la FEU, igual que la CNT va a ocupar los lugares de trabajo, la FEU ocupa todos los centros de estudio, digamos, todos los servicios, ¿no?
o sea que es un paso incluso más allá de una declaración de huelga. Directamente se ocupan los servicios de la universidad y hay una declaración de la FEU, hay una declaración del CDC en contra justamente de el autoritarismo de esta dictadura. Bien, el artículo 2 ahí marcando presencia o permitiendo ciertas posibilidades. Y bueno, ya que estamos, nos introduciste en las condiciones que desembocan en el golpe de Estado, pero te preguntamos, una vez que el golpe de Estado avanza, ¿qué significa o qué significó para la vida universitaria, para el funcionamiento cotidiano de la universidad, vivir bajo dictadura cívico-militar? Significó un cambio radical, porque la universidad en ese momento pierde la autonomía, la universidad es intervenida, ¿no? El otro día introdujimos así sobre el final a las apuradas esta noción, este concepto de intervención. La intervención quiere decir, justamente es lo contrario, es la contracara de la autonomía, ¿no? Entonces, todo aquello que se había ganado y sustentado en las distintas leyes orgánicas que había tenido el Uruguay, en la última del 58, que además la del 58 ya vimos que era importante porque es producto de la propia universidad y ese proyecto que manda la universidad del Parlamento es prácticamente, se aprueba casi tal cual. La intervención implica exactamente lo contrario, es decir, la universidad pasa a estar regida por el Ministerio de Educación y Cultura, que interviene en la universidad, y hay un desmantelamiento de la universidad en ese periodo. ¿Se acuerdan que yo comentaba que se esperó, esto no fue en los primeros meses, porque se esperó hasta septiembre a ver cuál iba a ser el resultado de las elecciones? Exacto. Elecciones que se hacen con voto secreto y son obligatorias, porque se enmarcan en lo que fue la ley de educación, la Ley General de Educación del año 72, la ley Sanguinetti se conoció porque era el ministro en ese momento de Educación. Y en el marco de esas elecciones lo que se ve es que en casi todos los servicios triunfan las listas vinculadas a ADUR en el caso de las listas docentes y a la FEU en el caso de las estudiantiles. Entonces allí se produce la intervención. Se desmantela la universidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se destituye a las autoridades, tanto al rector como a los decanos que existían, y los nombramientos pasan a ser potestad del Poder Ejecutivo directamente. El Poder Ejecutivo promueve a un rector, que es Narancio, que va a ser el interventor. Ya antes, en algún momento, se había intervenido el Consejo de Educación Secundaria, o sea, no es una figura nueva la de la intervención. Acosta Aguilar había sido el interventor en secundaria. Ahora se interviene entonces con este rector, y los decanos son sustituidos también por nombramiento directo. Hay un desmantelamiento también porque se barre a todos los docentes que se podían considerar vinculados a movimientos contrarios a la dictadura. Entre destituciones, renuncias y demás, hay un 40% del cuerpo docente, que era un cuerpo docente muy estable en la universidad, desaparece. Y fíjense lo que tenían que hacer, ¿no? Los docentes tenían que firmar para poder ejercer la docencia la declaración de fe democrática, en la que se decía que se implicaba la adhesión sin reservas al sistema republicano democrático que el gobierno de la nación ha implantado por su voluntad soberana, y declaro no haber pertenecido ni pertenecer a las organizaciones antinacionales disueltas por el Poder Ejecutivo, así como toda otra que atentare contra el actual sistema de gobierno. Acá hay como una paradoja que pone los pelos de punta, ¿no? Sí, que pone los pelos de punta y que es bastante similar a lo que se dice en el decreto de disolución del golpe de Estado. Es decir, los militares y los políticos que acompañaron, por eso hablamos de una dictadura, antes decíamos cívico-militar, después empezamos a decir civil-militar, y hoy algunos historiadores hablan de una dictadura político-militar.
no hay que olvidarse que hubo sectores políticos importantes dentro del Partido Colorado y dentro del Partido Nacional que apoyaron y tuvieron intervención en el Consejo de Estado, en las embajadas, en los ministerios, ¿no? En realidad, los militares hasta 1980 ocuparon pocos cargos. De los cargos políticos, digamos, no fueron sustituidos los políticos por militares, sino que se mantuvo a estos militares. Y suena raro, ¿no?, esto de que se hable de un sistema republicano democrático cuando en realidad se disolvieron las cámaras, no hay más parlamento, por lo tanto no hay más constitución, por lo tanto si no hay más parlamento no hay poder legislativo, por más que se sustituye por un Consejo de Estado, pero no emana del pueblo ese Consejo de Estado. Y sin embargo los militares reclaman siempre esto, ¿no? Y lo otro que me parece interesante acá es esta ambigüedad en esta declaración, ¿no? Yo, docente, tengo que declarar que no pertenecí a ninguna organización antinacional de las que fueron disueltas. El problema es que esas organizaciones, que antes de la dictadura, no eran antinacionales ni eran ilegales. Entonces, la dictadura va a clausurar y a ¿cómo se dice? A reprimir. A reprimir, sí, a disolver, no me salía el término, disolver tanto el Partido Comunista, el Partido Socialista, otros grupos menores, el movimiento socialista, bueno, una cantidad de movimientos, ¿no? Entonces, el docente que había pertenecido a alguno de esos movimientos, ahora no resultaba que por más que el movimiento hubiera sido disuelto, él quedaba en una postura que no podía firmar esta declaración, porque todo esto se corroboraba, se destituyó a gente por haber formado parte de comisiones del Frente Amplio, ¿no? Entonces, hay una ambigüedad también ahí, no es, bueno, a partir de ahora esto es ilegal, sino que esa ilegalidad es como que va para atrás, digamos, y funciona. Y los estudiantes tenían también que firmar una declaración jurada de comportamiento estudiantil, se llamaba, ¿no? Como si fueran en la escuela, sí. Tengo que comportarme. Y fíjense que allí lo que decía era que tenían que comprometerse a respetar la institución y a informar, por no decir a delatar, sobre los estudiantes que intentaran subvertir la situación. O sea, promueve directamente la delación sobre los estudiantes que estuvieran intentando hacer algo para frenar este proceso. Sí, ahí hay como algunas cosas para detenernos, sobre todo para los estudiantes que se están integrando en la universidad, que parece como algo tan lejano, y contarles, ¿no?, que estas cosas ambiguas ponían a los individuos, a las personas, tanto estudiantes como docentes, como funcionarios, en situaciones muy violentas, con compañeros que habían trabajado toda la vida, en situaciones donde había muchos estudiantes, por ejemplo, yo conozco a varios de arquitectura, pero sé que de otras carreras también pasó, de que les prohibían seguir sus estudios, entonces hubo una limitación más allá de todas las obligaciones que les ponían de firmar algo que iba además contra la historia de lo que era ser parte de la universidad, porque recuerden que la universidad, tanto la FEU, que además fue muy explícita y ocupó los centros, los distintos servicios, más allá de eso también había distintas comisiones como las hay hoy, distintos espacios de trabajo donde la universidad siempre está a la orden y aporta por un mundo mejor. Entonces era como algo ambiguo, pero que también tenía que ver con talar con la esencia de lo que construimos y de lo que era la universidad. Y por otro lado también es bueno contarles que cuando hablamos de intervención hablamos no solamente de pérdida de autonomía, sino pérdida de libertad, pérdida de poder juntarse, pérdida de poder generar espacios de compartir con otros, ¿no? Y no estamos hablando de quizás de los que estaban involucrados en la militancia, que eran muchos, pero también había estudiantes que quizás se querían juntar con otros, un grupo de 5 o 6 estudiantes que estaba prohibido, ¿no? Entonces, a veces también dimensionar que estas cosas que hoy vivimos, como el tener el boleto de estudiante, que parece una anécdota, son frutos de un trayecto y un trabajo de mucha gente, de un sacrificio
importante por construir la universidad de hoy, y eso tiene mucho que ver con la resistencia y la lucha por la democracia. Entonces, Emma, contanos un poco, después de además habernos traído este material, que también lo vamos a poner disponible, está en el EVA, pero para que los estudiantes tengan acceso, donde puedan leer y recorrer, ¿no?, estas ambigüedades que se hacían firmar, estos documentos que para un docente, para un estudiante podría llegar a ser un trámite en un escenario de mucha ingenuidad, pero para un docente firmar que estaba en contra de lo que era la esencia de ser parte de la universidad fue muy complejo y costó muy caro, ¿no? Porque muchos, 40% es mucho cuerpo docente, ¿no? Sí, totalmente. Eran todos cargos mayores también de dirección, en ese 40% mayoritariamente, lo que desarmaron todas las proyecciones que había de la universidad. Claro, y está bien esto que tú decís, porque rescato dos cositas sobre las que quiero incidir un poquito. Una es lo interesante que es a veces hacer también en historia, como trabajar con los casos, ¿no? Sí. Es decir, porque una cosa es lo que uno dice, bueno, el 40%, ¿no?, de los docentes fueron destituidos, pero después es interesante estudiar el caso de fulano de tal. ¿Qué le pasó? ¿Cómo eso le trastornó la vida, ¿no?, a ese docente o a ese estudiante que no pudo seguir? Se cerraron algunas carreras, se cerraron todos los proyectos de investigación, aunque estuvieran por la mitad, el proyecto de investigación se cerró, ¿no? Se acabó la extensión, ni que hablar. Entonces, bueno, ¿cómo rehaces tu vida? Eso a mí me parece a veces interesante de trabajar con los estudiantes, para que vean que no estamos hablando de cuestiones que pasan por arriba, digamos, que son generalidades, sino que estas cuestiones afectaron la vida de las personas. Varios de estos docentes, el rector, los decanos, muchos de ellos pudieron irse, por ejemplo, lo cual tampoco es que sea una maravilla irte al exilio así de un día para el otro, pero frente a las otras opciones que podían ser la cárcel o la muerte, ¿no?, en esos momentos previos incluso oficiaron los escuadrones de la muerte, por ejemplo, las fuerzas civiles, pero paramilitares, que, por ejemplo, para el caso de los estudiantes, secuestraron y asesinaron a Ibero Gutiérrez, un estudiante de 20 y pocos años, poeta, productor, dibujante, pintor, una cabeza privilegiada, y aparece muerto al día siguiente, ¿no? Vale. Entonces, mirar también esto de lo que es la situación de cada uno, ¿no? Por supuesto, la intervención incidió además también en los planes de estudio, en las bibliografías, ¿no? Todos los libros de autores que podían ser marxistas o acercarse al marxismo fueron todos prohibidos, ¿no? Entendiendo acá es el trabajo, digamos, de tratar de imponer el pensamiento único, no hay debate, no hay posibilidades, que es justamente lo opuesto a lo que nosotros tenemos que defender en una universidad, que es productora de conocimiento, y el conocimiento se produce siempre entre varios y en la discusión de varias posturas, ¿no? Fue la contradicción es partera de la verdad. Claro. Es decir, ni los libros de cubismo se escaparon. todo, claro. No, y ahí hay una cosa interesante, Dante, que una cosa que hemos conversado, de la importancia de la reflexión y el debate, ¿no? Por ahí vas en tu pregunta. Sí, no, en realidad mi pregunta iba para que no nos pase como las otras. Quería intentar mantener el ritmo, porque los temas son muy interesantes, pero tenemos solo una hora. Entonces quería preguntarte, bueno, en este contexto, ¿no? De represión, de censura, que hay una parte de los docentes, los estudiantes y los trabajadores están exiliados, otros dejan de estudiar o dejan de trabajar en la universidad. ¿Cómo hay por parte de amplios grupos de la sociedad una cuestión de resistencia y de lucha por por reinstaurar la democracia en Uruguay? Esa lucha o esa presión, esa resistencia en pos de la democracia, ¿cómo se vivió en la universidad o cómo fue el rol de la universidad en ese intentar volver a las vías democráticas? Fue un proceso largo y complejo en todos lados, ¿no? Me parece que además hay que mirar la recuperación democrática como un proceso
complejo por supuesto, que no se debe solo a la lucha interna de las fuerzas sociales, que fueron muy importantes, pero que también se debe al contexto internacional que cambia, la dictadura empieza a perder apoyo, y a lo difícil que es mantener un régimen dictatorial, ¿no? Porque en realidad tú tenés que mantener toda una serie de presiones, hasta un presupuesto, te diría, en materia de personal y de actividades de represión, que es difícil de sostener, porque además el argumento había sido, bueno, ese clima de caos, de crisis, el factor del MLN que fue muy importante en los años 60, pero pasado todo eso, pasaban los años y la dictadura seguía, ¿no? Entonces por allí hay también un quiebre económico muy importante que se va a producir en el año 82, es decir, el modelo económico de la dictadura, que se basaba, entre otras cosas, en sostener el dólar muy bajo a un determinado precio. Bueno, en el 82 eso estalla, salta por los aires, una crisis económica impresionante. Y por otro lado, cómo efectivamente se van reorganizando los distintos grupos sociales para tratar de modificar esa situación y de poder salir de esa dictadura. En el caso de la universidad, en el caso de los estudiantes universitarios, yo diría que prácticamente hasta el año 78 no hubo actividad. La FEU va a ser declarada ilegal, igual que la CNT y que muchos otros grupos, ¿no? Entonces, pensemos que los primeros años fueron años muy duros, de mucha represión, muchos presos. Hoy los números no nos sorprenderían tanto porque lamentablemente tenemos un número altísimo de personas privadas de libertad en el Uruguay hoy en día, ¿no? Lo que llamábamos, para distinguirlos, hoy son los presos comunes, que los distinguíamos de los presos políticos, pero bueno, son personas privadas de libertad igual, pero realmente el número de presos políticos fue muy alto. Hubo represalias, hubo represiones permanentes, entonces era como intentar hacer algo en esos años era seguro hacerlo desde la clandestinidad, con muchas dificultades. En el año 78 hay un episodio que me parece interesante en la Facultad de Veterinaria. Los estudiantes se oponen al cambio de plan, y entonces, como no pueden hacer huelga, porque la huelga tampoco, hoy y antes de la dictadura, la huelga es un instrumento legal, está amparado en la Constitución. Bueno, durante la dictadura no, obviamente. Entonces lo que hacen es renunciar a los cursos, masivamente renuncian a los cursos y prácticamente vacían la facultad, digamos, y entonces ese plan fracasa y allí se vuelve a hacer. El proceso de organización y de empezar a luchar por la transición se da sobre todo a partir del plebiscito de 1980, que es un plebiscito muy original, es decir, no el plebiscito en sí, sino el hecho de que los dictadores pongan a plebiscitar una reforma constitucional, ¿no? Uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué no la impusieron y listo? ¿No? Es decir, hacemos una nueva constitución, empieza a regir a partir de esta fecha y listo. En general la explicación es que, bueno, que el interés de hacer un plebiscito era darle justamente un respaldo a esa constitución. Si hubiera ganado el sí en ese momento, o sea, si hubiera ganado la opción de cambiar por esa constitución, ahí sí la dictadura probablemente podía haberse eternizado, porque tenía un respaldo popular. Porque más allá no vamos a entrar en la minucia de cómo era esa constitución, pero en definitiva lo que implicaba era un respaldo a la dictadura y a mantener a los militares en el poder de alguna forma. Sí, y ese respaldo no sucedió. Ahí hay un hito importante para el Uruguay y para lo que fue toda la historia, y en particular también para lo que fue el proceso de recuperación democrática que hoy tenemos, y cómo eso de alguna manera influye para entender a la universidad, cómo la universidad se enmarca en ese contexto. Claro, porque eso dio
como la patada inicial para empezar a organizarse en la clandestinidad o buscando figuras que podían ser legales. Por eso los estudiantes conforman la ASEP, la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública, es una sigla larguísima y compleja, y los trabajadores conforman el PIT, el Plenario Intersindical de Trabajadores. Fines del 82, 83 se van conformando estas organizaciones, que como son... piden la personería jurídica y demás porque se conforman como asociaciones culturales. Sobre todo los estudiantes tienen mucho más margen para decir todas las cosas que van a hacer, y en realidad, si bien organizaban un festival de no sé qué, pero lo que estaban buscando era reunir y empezar a establecer posibilidades de salir y de luchar contra este gobierno. Esto no fue de un día para el otro, y también lo que es importante es marcar que durante el año 83 siguió habiendo represión, a pesar de que, por ejemplo, en el 83 se logró nuevamente reunir a los trabajadores y a la sociedad toda en un 1 de mayo, ¿no? en la explanada del Palacio Legislativo. Pero en realidad los que fuimos protagonistas en esos años, tampoco es que teníamos, no era, siempre yo insisto en esto, no hay que ponerse, no sabíamos cómo terminaba esta película, no sabíamos que en el 84 ya se iba a terminar, y que en realidad fuimos al acto del 1 de mayo y no sabíamos en qué condiciones íbamos a terminar ese acto. En el 83, en septiembre, se organiza la Semana del Estudiante, que lo organiza fundamentalmente la ASEP. Fue una marcha masiva, pero masiva, extraordinariamente masiva, por 18 de julio de la universidad, después doblaba por Boulevard y llegaba al Francini, en donde se hacía un acto. Tremenda marcha, y fue toda una semana también de festivales, pero tampoco se sabía en qué condiciones se iba a poder llegar a esto, ¿no? Era un riesgo para cualquiera que participaba en la organización y Sí. O sea, no era como organizar hoy una actividad, era totalmente un contexto distinto, donde el que estaba en eso sabía que el riesgo podía ser estar preso o muerto, ¿no? Claro, y además de repente uno se entusiasmaba porque decía, bueno, está todo bien, no sé qué, y por ejemplo, creo que fue el 9 de noviembre del 83, hay también una convocatoria, no sé qué, y ahí hay una represión tremenda, por ejemplo, ¿no? Sí. En ese año también muere Roslik, el médico de Río Negro, en condiciones de tortura. Entonces, no es que uno en el 83 dijera, bueno, esto ya está, ya estamos en la salida, ya nos aprontamos para festejar. No, y era un tire y afloje, ¿no? Pero después del fracaso del 80, después en el 83 es el acto del obelisco también, ¿no? En donde todas las fuerzas políticas, sin excluidos, se convocan en un acto por la democracia. Empiezan las conversaciones entre militares y civiles se empieza a desproscribir algunos sectores, los partidos políticos, para ver cómo se sale. Y en agosto del 84 oficialmente termina la intervención de la universidad. Pero también finaliza en la letra, sí. Pero en realidad no cambian las autoridades. O sea, que en sí la intervención continuó hasta marzo del 85, cuando asume el nuevo gobierno democrático, y ahí sí se vuelve cambia, la libertad, claro, la y vuelven las autoridades. En realidad se fue como un acuerdo en que en ese momento todas las autoridades que estuvieran disponibles y dispuestas, el rector Samuel Lichtenstein y los decanos, volvían a ocupar sus cargos hasta que se hicieran nuevas elecciones, y ahí se cerraría este proceso de la intervención, digamos, que igual es muy duro porque la universidad recibe unas facultades, los edificios estaban muy bien, muy limpitos, todos prolijitos, como estuvo toda la ciudad durante la dictadura, pero sin infraestructura para poder retomar programas de investigación
docencia, planes de estudio, había que hacer todo de nuevo. Sí. De alguna manera también era una señal que buscaba dar esos procesos autoritarios de que se empezaban a dar determinados espacios que en realidad estaban más en la letra, como bien señalás, que en la práctica, porque muchos no estaban dentro del país, muchos estaban presos, un contexto súper complejo, y fueron muy valientes aquellos que, si bien habían sido perseguidos, habían sido destituidos, asumieron nuevamente tantos docentes como hubo también incluso estudiantes que volvieron a estudiar y demás. Entonces, eso también nos marca como un contexto de compromiso y de amor por lo que era la universidad muy grande, que en el día de hoy la habitamos como un espacio que nos permite estudiar, pero es como mucho más, ¿no? Porque, bueno, si ellos no hubieran asumido ese paso, quizás todo lo que vino después sería como muy difícil de que sucediera y entender. Contanos un poco después de eso, cómo se fue recomponiendo nuestra UDELAR. Fue un proceso que tuvo, por suerte, me parece a mí, algunas cabezas privilegiadas, ¿no? Para dirigir esto que siempre decimos. Bueno, hay veces que hay personas que realmente se ponen una tarea al hombro y la sacan adelante, ¿no? Porque había que agarrar ese cargo, digamos, ¿no? Yo siempre pienso, bueno, Lichtenstein, después de lo que había sido su vida, su exilio, vuelve y toma esta universidad. Hay que ser valientes también para hacer eso. Y Lichtenstein se plantea un poco renovar la universidad, digamos, y consolidarla como en áreas que yo diría que son como círculos concéntricos, ¿no? En lo institucional, en lo regional y en lo internacional. Y siempre con una mirada puesta en lo social. Es decir, eso es una constante en la universidad, ¿no? Sí. Uno lo ve hasta el día de hoy. Yo que sé, viene no sé qué, las proyecciones sísmicas del petróleo, no sé cuánto, la universidad ahí está estudiando algo. Apareció un sapo en no sé qué departamento que no existía nunca, ahí está la universidad investigando, ¿no? Pongo dos ejemplos que uno podría decir, ¿qué me importa el sapo? Bueno, hay mucha gente a la que le importa, porque andás a ver si ese sapo después todo lo del cambio climático, en todo está siempre la universidad. Entonces Lichtenstein decía, bueno, hay que desarrollar nuevamente la investigación. La investigación se había detenido, había desaparecido durante 12 años, pero no es tan sencillo. Uno dice, bueno, hay que desarrollar de vuelta. Entre otras cosas, tenés que volver a formar investigadores, porque, bueno, algunos volvieron, algunos se fueron formando, pero otros se habían dedicado a hacer otra cosa, porque la gente tiene que sobrevivir durante la dictadura también, ¿no? Entonces, formar nuevas cabezas y nuevos proyectos investigadores. Allí se conforma, por ejemplo, el PDCIBA, el del Centro de las Ciencias Básicas, que fue tan importante. Se desarrolla también con idea de vincularse con las universidades de la región, ¿no? Se desarrolla la Regional Norte, que dialoga con las universidades argentinas. Sí. Desde Montevideo se dialoga con las universidades de Buenos Aires, con las de Brasil. Hay mucho vínculo con organismos internacionales para lograr proyectos de investigación, financiación para esos proyectos de investigación. Se busca también esto que hablábamos, ¿se acuerdan? De tratar de dar un paso más para evitar la federación de facultades, y entonces se busca unificar algunos centros, ¿no? Allí, por ejemplo, bueno, nacen la Facultad de Ciencias Sociales, que reúne varias carreras. Se separa Humanidades, que antes era Humanidades y Ciencias. Ahí se separa Humanidades y Ciencias de la Educación, que a su vez también reúne varias carreras, o una carrera con distintas salidas. Y se crea Ciencias, que fue en aquel momento hasta un edificio de punta, ¿no? Como es, me parece a mí, el que nosotros disfrutamos hoy de la FIC, muchos años después, pero quiero decir, en aquel momento, ahora hace muchos años que no paso por la Facultad de Ciencias, ya debe estar con su deterioro y más, pero en aquel momento fue un edificio como de primer mundo, ¿no?
Y entonces allí se establecieron todas las carreras de ciencias. Se reabre la Escuela de Bellas Artes. La Escuela de Bellas Artes fue cerrada por la dictadura y no se abrió nunca más durante los años de dictadura, ¿no? Bellas Artes era un poco un centro de mucho anarquismo, de mucha creatividad. Demasiada creatividad había ahí, ¿no? Bueno, mucho más adelante en nuestra facultad es también parte de ese proceso de unificar servicios que pueden funcionar juntos, que pueden dialogar, y que eso también implica, bueno, un aporte para reducir un poco el presupuesto, el gasto que tiene la universidad. No, y ese cruce, ya que traes lo de la FIC, ese cruce que tenemos de información y comunicación, que cuando empezamos a investigar, como en las grandes ligas, ¿no? Cuando empiezan los doctorados y demás, lo imprescindible que es poder combinar lo que es el conocimiento desde la práctica, quizás de la comunicación organizacional, con todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con información, base de datos, en cómo se ordena esa información, los criterios que hay para eso, para llegar a investigar con determinada profundidad. Entonces también hay como este trayecto que contás de varios servicios que se juntan en una facultad, no es solamente una cosa que nos abarata costos y potencia los recursos que tenemos, sino que también se ayorna lo que es el mundo de hoy, ¿no? Entonces, claro, todo este proceso que lo vemos hoy como algo natural, cuántos años de historia que tiene, ¿no? Gracias por traerlos. Sí, y favorece el diálogo entre distintos grupos de investigación, ¿no? Y eso, por ejemplo, tuvo también un impulso importante unos años más tarde en los rectorados de Broveto, que hizo hincapié también en la creación de posgrados, ¿no? Claro. Es decir, nosotros en el Uruguay hasta ese entonces prácticamente no había posgrados. Por eso a veces sucede que a los docentes o a los profesionales de mi generación, digamos, a los que hoy tienen más de 60, muchas veces la formación, y si miramos los anteriores, la formación que tenían era la formación de grado. Nuestros... por poner un caso en historia, que son los que más conozco, los grandes profesores de historia y grandes investigadores como fueron Barran, como es Naum, fueron profesores y punto, porque no tenían en dónde estudiar más, no es que no quisieran, no había oferta para formarse. Entonces la formación de posgrado para generar investigadores de buen nivel es fundamental, y se dio en la década del 90, que es cuando se conforma la CSIC, ¿no? Entonces, con esto, justamente la Comisión Sectorial de Investigación, ¿no? Y que además es central, la CSIC es común a toda la universidad, entonces también busca y favorece estos proyectos interdisciplinares, ¿no? Sí. O interservicios, digamos, sí, ¿no? El otro énfasis que hubo en estos años 90 y en el rectorado de Broveto, y después va a ser todavía más importante en el rectorado de Arocena, es la idea de esta formación integral, ¿no? La idea de que las tres patas que tiene la universidad, enseñanza, investigación y extensión, dialoguen. Y vieron que eso nos sigue costando. No sé, ¿no? Sin Nos duda, sigue costando. sí. Porque una discusión que no sé si seguimos teniendo en esta facultad, porque yo ahora hace un par de años que solo vengo de visita, pero que es el famoso trabajo final de grado, ¿no? Bueno, entre que por un lado los docentes lo transforman en una especie de tesina o de tesis de grado, y no es eso. Y por otro lado, que uno dice, bueno, pero ¿por qué los docentes no contribuimos desde el comienzo de la carrera a que los estudiantes vayan armando, ¿no? No es que tengan que esperar a llegar al seminario, sino que podemos ir haciendo a partir de un EFI y de esto y del otro, ¿no? Cómo van, y también nos cuesta hacer eso. Entonces, digo, se buscó esta coordinación, se incentivó, pero no siempre se logró efectivamente, ¿no? Sí, o también de alguna manera la invisibilizamos un poco, porque sí, nos pasa, yo que pertenezco a la sección de organizacional, en el seminario hacemos intervención y hacemos extensión, investigación, y bueno, y se da el seminario con enseñanza. Pero claro, nosotros es como algo que lo tenemos como organizado desde hace como más de 10 años, empezó como a ser práctico y recién ahora lo empezamos como a nominar en ese lugar. Y en realidad nosotros lo hicimos también
pensando en las posibilidades para el estudiante que vaya a una práctica Claro. real. Pero ahora cada vez tiene más un enfoque más vinculado a estos pilares de enseñanza, investigación y extensión, ¿no? Donde priorizamos algunas prácticas, algunas cosas y donde hemos hecho intentos de EFI, pero bueno, no siempre llegan después al final los estudiantes a eso. Pero hay que como seguir trabajando en ese camino sin duda y bueno, son cosas que las vamos como también construyendo, que es parte de esto de la historia que empieza cuando vuelve a estar la investigación sobre la mesa, por ejemplo, ¿no? Y esto que señalás, que es muy importante para los estudiantes, es que un trabajo de grado es un trabajo final de grado, que sintetiza el proceso y el trayecto y lo que les enseñamos, ¿no? Entonces a veces también solemos ser a veces muy exigentes con ellos o ellos con ellos mismos y me parece que está bueno en este mundo de que Brovetto abrió y que traes de la década del 90 de los posgrados, en que también cambiaron esas reglas del juego. Los profesores antes eran autodidactas y bueno, sabían un montón, tenían un montón de conocimiento y tenían una cosa que no podemos perder, que es preguntarle al que sabe, ¿no? Sí. Que eso es algo que hay que recuperar, porque por más que vos hagas un posgrado, si tenés alguna duda, nada mejor que ir al que sabe, sentarte a charlar y decirle, che, ayúdame en esto, ¿no? Tal cual. Y para redondear este proceso, me parece importante que los estudiantes conozcan algunas líneas de lo que fue la llamada por algunos segunda reforma durante los rectorados de Rodrigo Arocena. La mayoría de los rectores cumplen 2 periodos, ¿no? Porque que es lo que pueden cumplir, digamos, después ya no son elegibles, pero que coincide con la llegada del gobierno del Frente Amplio la llegada al gobierno del Frente Amplio, ¿no? Que Arocena va a estar desde el 2006 hasta el 2014 con un impulso muy fuerte que tiene que ver para mí con algo hasta de lo personal. Él es como un tren bala, ¿no? Va, investiga, estudia, ya anduvo por el mundo, bueno, también sufrió el exilio y demás. Y para él, me acuerdo porque incluso vino una vez aquí a conversar con todos los docentes de primer año, él estaba como obsesionado con algunas ideas, ¿no? Una, la de democratizar aún más la universidad, es decir, abrir la universidad para que todos los jóvenes pudieran acceder. Comunicar mejor lo que hace la universidad a la sociedad. Muchas veces hemos avanzado en eso, pero muchas veces los productos de las investigaciones quedan un poco encerrados en algunos cubículos académicos y no salen. Y trabajar por una estrategia que permitiera superar la desigualdad y el subdesarrollo, ¿no? Esos son temas en los que además Rodrigo investigó a fondo. El tema del subdesarrollo en América Latina es uno de los tantos temas, siendo que él viene de la matemática en realidad, ¿no? Pero bueno, fue un investigador que dedicó mucho al área social y desarrolló mucho estos temas. Y para eso, bueno, buscó generalizar la enseñanza superior y hacer algunas transformaciones, como por ejemplo los ciclos iniciales, ¿no? Que lo que trataban de hacer era que incluso estudiantes del interior, ¿verdad?, pudieran hacer por lo menos el ciclo inicial en alguno de los centros regionales que hay y después, si se metían en alguna facultad, pero por lo menos se retrasaba un poco el momento de venirse acá. Y ahí hay un ejemplo bien claro que es Tacuarembó, que hizo de sus primeros acuerdos, con la que también tenemos una colega, Cecilia Marrero, que ahora está en la dirección, que hicieron acuerdos con mucha fuerza con Ciencias Económicas, la que apostó y Comunicación nos pagaba Ciencias Económicas en esos proyectos. Bueno, también con ese vínculo que tenían con Arocena, ¿no? Esa mirada de largo plazo de algunas facultades. Y nos pasaba una cosa increíble, ¿no? Los familiares, los padres que hacían mucho esfuerzo por mandarlos a estos ciclos iniciales que iban 2 años y después revalidaban viniendo a Montevideo, sobre todo en Ciencias Económicas, es la experiencia que conozco. No voy a olvidar más un padre que nos vino a saludar y agradecer porque podían hacer el esfuerzo de venir a Montevideo porque durante esos 2 años se habían organizado un poco mejor para poder tener una reserva de dinero y además nos decía la madre, no siempre con esa cosa más terrenal, nos decía, no es lo mismo mandar un botija a los 18 que a los 20 a Montevideo.
más allá de lo de los recursos, ¿no? El Claro. desarraigo de su territorio no es lo mismo a los No, 18 no a es los lo 20. mismo. Entonces creo que esto que traes de Arocena, de democratizar, realmente fue un antes y un después para lo que es la UDELAR de hoy, ¿no? Sí, y ese hincapié en fomentar la investigación, pero también en el marco de la integralidad, ¿no? Y, por Exacto. ejemplo, también allí empezó a funcionar este programa de la posibilidad de que volvieran los investigadores que están en el exterior, que vieron que tienen Sí. un modelo diferente, digamos, una posibilidad diferente para volver. Es como captar, ¿no? Volver a captar aquellos cerebros que se fugaron en un momento en que el país no les ofrecía nada. Y aquí, por ejemplo, los EFI, todos los que son la promoción, la creación de la unidad de extensión, la Sí. promoción de los trabajos, me parece que es un aporte importante para fomentar esto que decíamos, igual que la creación de los espacios interdisciplinarios, ¿no? Sí, sí. Esto no solo las facultades que ya son interdisciplinarias, sino una interdisciplinariedad aún más amplia. Me parece que también fue interesante en ese periodo, por ejemplo, se conformaron unos programas en acuerdo con ANEP. Sí. ¿No? Allí los profesores tuvimos la posibilidad de hacer posgrados en educación o en didáctica, focalizados en lo que a nosotros nos interesa, que es la enseñanza, y la ANEP, como no es un ente autónomo y no puede otorgar títulos de posgrado, necesita siempre buscarse un socio para esto. Y por suerte allí funcionó ese posgrado, que tuvo muchas dificultades, fue eterno, larguísimo, bueno, eso es otro tema, pero por lo menos existió esa posibilidad. Y es un antecedente que marca después las construcciones futuras, ¿no? Que sin Claro. duda, o sea, si no, o sea, siempre los comienzos tienen como algunos desafíos y bueno, nosotros no podemos perder de vista, sobre todo los nuevos estudiantes que se integran, que hay camino hecho, ¿no? Hay camino hecho. Sí, en ese sentido, no sé si vos querías No, decir ahí algo. vamos, bien. Porque ya nos estamos acercando al final y estamos súper contentos de que nos hayas acompañado estos 3 programas, pero para ir cerrando te queríamos preguntar, bueno, si vos quisieses dejarle alguna reflexión a los estudiantes o si quisieses recalcarle algo de lo que hablamos, no sé si querés aprovechar ahora los minutos que nos cómo quedan. no. Encantada. A mí me parece que tenemos que pensar la universidad o vivir la universidad o escuchar, ¿no? Nosotros contamos y ellos nos escuchan. Y creo que es cierto, hay un proceso que tiene que ver también con lo afectivo que tú decías, Jimena. Hay que también aprender a quererla, a la universidad, con sus pros y sus contras. Pero me parece muy importante el proceso de hacerse cargo de la universidad y de hacerse cargo del papel que tienen los estudiantes, ¿no? Esto lo decíamos al principio de todo, y yo quiero recalcarlo ahora al final junto con otra idea que voy a tratar enseguida. Me parece que no se puede venir a la universidad y nada más. Venir, entrar a clase, escuchar las clases, y me voy. A veces ni siquiera escuchan las clases, pero bueno, creo que hay que meterse en el mundo universitario. Yo entiendo que le lleve su tiempo, porque como yo lo decía en el primer programa, hay una diferencia grande entre el proceso que se vive en secundaria y el que se vive en la universidad. Deslumbra a veces un poco la universidad por esa libertad que tienen los estudiantes, medio que hacen lo que quieren, eligen materias, van, no van, pero esa libertad tiene sus pros y sus contras, digamos, y entre los pros que tiene es esa posibilidad de formar parte del gobierno de la universidad, que es lo que permite que la universidad vaya construyéndose, siga construyéndose permanentemente. No para la universidad, ¿no? Siguen los proyectos científicos, siguen los EFI, aparecen cosas nuevas, aparecen licenciaturas nuevas, que también son interdisciplinarias, ¿no? Esta que tenemos ahora entre ingeniería y comunicación. Aparecen edificios nuevos, ¿no? Se amplían, siempre con una constante: el presupuesto nunca alcanza, ¿no? Porque en educación nunca va a alcanzar el presupuesto, siempre, porque es como que siempre queremos hacer más cosas,
Pero también, bueno, hay momentos y momentos, ¿no? Hubo momentos mejores en donde se sintió, digamos, el aumento presupuestal y momentos en el que se sienten las restricciones presupuestales. Y la otra reflexión que a mí me gustaba hacer para cerrar esto es pensar en la libertad que hay en la universidad en otro sentido, que es más desde los docentes y que los estudiantes para mí tienen que también aprender a aprovechar, que es la libertad de cátedra, que permite que cada docente se nutra de los autores que considera mejores, de las corrientes, que pueda exponer su pensamiento, y que esto no es violatorio de la laicidad en tanto se permita exponer todas las miradas, ¿no? Entonces, la laicidad concebida como, bueno, acá ponemos todo sobre la mesa. Si vamos a discutir sobre el modelo social, si vamos a discutir sobre el cooperativismo, si vamos a discutir sobre la guerra actual, pero son las distintas guerras que tenemos. Bueno, ponemos todo sobre la mesa y discutimos todo, ¿no? Esa es la verdadera laicidad. No es decir, no, yo de esto no hablo porque me puede comprometer o porque puede comprometer el curso. No, todo compromete, y ya vimos el famoso artículo 2 que dice que la universidad justamente tiene que ocuparse de eso. Entonces, violación de la laicidad sería si yo vengo con un pensamiento único, ¿no? Un solo autor, una sola corriente, y todos tenemos que ir por este caminito igual. Pero mientras pongamos todo a discusión, me parece que ahí estamos cumpliendo con la verdadera función de la universidad. Ahí hay una reflexión que no queremos dejar de pasar, que es la importancia de la discusión, la importancia de aprender a disfrutar de las diferencias en un mundo donde los algoritmos, la inteligencia artificial y todo, bueno, si te gustan perros te van a aparecer solo perros, si te gusta fútbol te aparece solo fútbol, te aparece tu cuadro, o sea, todos los algoritmos nos llevan a reflexiones muy encerradas en sí mismo. Entonces creo que la universidad ahí tiene un gran desafío que sobre todo cae en los hombros de los estudiantes, y donde nosotros, la generación de 40, 50, también hemos tenido una impronta de los hijos de, o con una historia de, donde también hemos sido muy como cerrados para algunos procesos, y creo que las nuevas generaciones vienen con una impronta mejor, nos mejoran ampliamente, tanto en la aceptación de la diversidad de género como la diversidad de pensamientos, que eso siga como creciendo, hay que alentarlo, hay que tratar de entenderlo, y entender que no hay una única voz, no es algo menor, es un desafío muy importante para las nuevas generaciones, y creo que de alguna manera se empieza a dar, bueno, los ves en los reels, ¿no? Donde dice, nosotros lo podemos hacer posible, donde hay expresiones culturales que imponen miradas distintas, donde hay intervenciones que explotan como en lo que tiene que ser la sobreinformación y demás. Entonces me parece que acá hay un punto bien importante que nos trae SEMA, entre otros tantos, que es como docentes, como funcionarios, como estudiantes, no subestimar al otro, ¿no? No subestimar que lo que el otro dice me va a enriquecer, y que de eso se trata ser universitario, y todo esto de sí lleva tiempo, todo lleva tiempo, integrarse a los procesos, ser parte de los grupos de estudiantes, construir cosas en la universidad, ser parte de un EFI, lleva tiempo, pero ahí está lo divertido también, ¿no? Porque a veces hay como, yo noto mucho en los estudiantes que hay como una necesidad de terminar, pero ¿terminar para qué? Tampoco es que la vida cambie tanto cuando terminás. Entonces el proceso de ir construyendo esto que recorrimos en estos 3 programas del proceso de la historia de la universidad, también son los procesos de trayectorias individuales, ¿no? Ahí Dante sabe un poco más de eso, que está más cerca de las nuevas generaciones que nosotras. Ya estamos sobre la hora, en realidad nos queda menos de un minuto, así que todo lo que voy a decir es que muchas gracias a las personas que nos estén escuchando, y muchas gracias a Emma, que se ha comprometido, que vino una vez y después se nos ofreció con mucha generosidad a acompañarnos en 2 programas más, y muchas gracias también al equipo de Uniradio, que hace posible que estemos conversando aquí el día de hoy. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes, y nos veremos en algún otro momento. Seguiremos inventando. La pelea que doy es quererme más.
te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy Te cuento la universidad. Vivimos un espacio que te invita a formar parte y construir nuestra querida universidad desde la autonomía estudiantil. Hasta el próximo encuentro. Idea original, Jimena Brusa y Dante López. Diseño del proyecto, Dante López y Jimena Brusa. Colaboración, equipo de Uniradio. Entrevistas, Jimena Brusa y Dante López. Te cuento la universidad. Vida universitaria. Beca Carlos Quijano abrió su convocatoria 2026. Podrán